Amigos amantes del deporte, la nación española tiene un talento natural para muchísimas disciplinas físicas: el fútbol, el tenis, el baloncesto, pero extrañamente, ha brillado por su ausencia en el boxeo. A diferencia de casi cualquier otro país, el boxeo ni siquiera figura entre sus 5 deportes más populares. Es un nicho, una pasión para unos pocos. Sin embargo, que no sea masivo no significa que no hayan tenido grandes guerreros. Al contrario, muchos notarán que el estilo español en el ring es agresivo, fajador, con una clara influencia de las potentes escuelas mexicana y puertorriqueña. Hoy vamos a hablar de uno de esos valientes que se atrevió a desafiar a una de las cimas más altas del boxeo mundial. Nacido en San Esteban de Pravia, León, en 1953, el señor Roberto Castañón era, para los amantes del boxeo en España, casi un ídolo. Un verdadero referente. Logró consagrarse campeón de Europa en numerosas ocasiones en la categoría de peso pluma. Después de conquistar el viejo continente, era hora de buscar la consagración mundial. Para 1979, Castañón contaba con un impresionante récord invicto de 30 victorias, con 20 de ellas por nocaut. Su confianza estaba por las nubes. El legendario Dani, el Coloradito, López sería el primer monarca en ponerlo a prueba por el título pluma del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. El resultado de aquel desafío fue un brutal nocaut por parte del estadounidense en apenas 2 asaltos. La decepción en la afición española era inevitable. Su prospecto más prometedor había sido derribado y superado de forma contundente. Pero la historia de Castañón no terminó ahí. El ídolo de León, lejos de darse por vencido, cerraría las bocas de quienes lo daban por acabado. Se levantó con 13 victorias consecutivas, ascendiendo imparablemente en la clasificación y ganándose una nueva oportunidad por el mismo título que alguna vez fue de El Coloradito López. La fecha: 19 de agosto de 1982. El lugar: Caesars Palace, Las Vegas. Y el nuevo propietario del cinturón pluma del CMB era ni más ni menos que el astro de México, el inigualable Salvador Sánchez. Salvador Sánchez, un nombre que eriza la piel de cualquier aficionado al boxeo. Para 1982, con solo 23 años, ya era considerado uno de los mejores libra por libra del mundo. Su reinado en el peso pluma era absoluto, acumulando defensas contra leyendas como Wilfredo Gómez, Juan Laporte y Rubén Castillo. Era una máquina de boxeo, con una técnica depurada, un poder de nocaut devastador y una inteligencia en el ring que pocos han igualado. La pelea contra Roberto Castañón era la 5ª defensa de su título pluma del CMB. Para la prensa estadounidense y mexicana era un mero trámite. Un rival europeo que, aunque con un buen récord, no parecía tener la envergadura para desafiar a un boxeador de la talla de Sánchez. No había expectación de un combate cerrado, sino de otra exhibición del campeón. Muchos pensaban que el nombre Salvador Sánchez podría generar confusión con el famoso músico mexicano Chico Che y La Crisis. Pero este Salvador no venía a cantar Quien Pompó, venía a bailar una melodía de puños sobre el ring. La campana hizo su trabajo, y lo que vimos fue una clase magistral. La leyenda mexicana estaba en su 5ª defensa ante un contendiente español con un estilo que, aunque agresivo, carecía de la finura de otros retadores de Sánchez. Sin embargo, Castañón, con mucha actitud, respondía a las primeras combinaciones del mexicano. El campeón, siempre estratégico, mantenía a raya al europeo con su temido jab izquierdo, una herramienta precisa y constante, y sus mortíferas combinaciones de doble y triple volado. Desde el inicio, Salvador Sánchez marcó la distancia y la pauta.
Roberto Castañón, lejos de amedrentar, se lanza con una tremenda feria de ganchos al rostro, logrando conectar al azteca en varias ocasiones. Es algo muy digno de reconocer en el peleador español. Su valentía era inquebrantable. No le temía a Salvador Sánchez, ni se rajaba a los intercambios. Se metía a la zona de peligro, buscando el golpe que cambiará la pelea. Sin embargo, la diferencia en el poder de los puños era abismal. El europeo se llevaba la peor parte en cada intercambio. Sánchez, inteligente como pocos, acertó en atacar las zonas blandas de Castañón desde la temprana pelea. Ganchos precisos al hígado y al cuerpo, una estrategia para ir bajando la guardia del español y, crucialmente, disminuir su combustible para los asaltos finales. Los ganchos a la mandíbula y los uppercuts de la leyenda. Dios mío, duelen nada más con verlos. Pero el español se resistía, se aferraba a mantenerse de pie con una tenacidad admirable. Parece que es muy temprano para empezar a decidir un ganador, pues ambos boxeadores responden muy bien a los intercambios y cuentan con buen porcentaje de aciertos. Sin embargo, la pelea parece muy igualada y ninguno empieza a retroceder. ¡Qué gran combate! El señor Roberto Castañón seguía haciendo lo propio, yendo hacia adelante, con coraje y haciendo lo mejor que podía con sus herramientas. Los golpes del ídolo de León sacudían a Sánchez, que ocasionalmente absorbía impactos directos. Pero el mexicano tenía tanto el cráneo como los pulmones de acero. Era una roca inquebrantable. Sánchez se lucía, mostrando su versatilidad. A veces optaba por contragolpear con una precisión quirúrgica, y otras ocasiones por ser el de la iniciativa, lanzando ráfagas a velocidad de vértigo. Aunque insisto que el español era valiente, la diferencia en el poder de los puños era incomparable. El astro del boxeo azteca aumentaba la frecuencia en el castigo hasta que sus combinaciones de gancho y uppercut comenzaron a tambalear seriamente a Castañón. El europeo recurre a los abrazos, señal clara de que el poder del prodigio mexicano empezaba a afectar seriamente. Su cara reflejaba el castigo, pero su espíritu aún no se doblega. Se hace más profusa cuando le quedan 15 segundos a Salvador Sánchez y se van a descansar 60 segundos antes del tiempo. Traigan un exorcista, por favor, porque se le metió el chamuco al europeo. Castañón se encabronó, señores. El de la nación de la fiesta brava hacía muy bien y muy mal a la vez. Bien, porque sabía que el fantasma del knockout estaba cerca. La fuerza del mexicano era mucho mayor y, por lo tanto, debía hacer hasta lo imposible para lastimar a Sánchez, buscar el golpe de suerte. Pero mal, porque había entrado en pánico. Castañón estaba desesperado, lo que causaba que fallara casi la mitad de sus impactos, abriéndose y exponiéndose a los contragolpes letales del ídolo mexiquense. Salvador Sánchez. Muy lastimada la cara, sobre todo el lado de Roberto Castañón, que en este round como que ha perdido vivacidad. Para el que quieran, todo está que se pongan de acuerdo. Para Wilfredo parece que la izquierda conectada muy oportunamente por Salvador Sánchez. Va a ser lluvia, una lloviznita de izquierdas de Salvador Sánchez. Continúa la sangre. Se fueron al aire varios de los de Salvador Sánchez teniendo demasiada distancia. El azteca, frío como el hielo, se llevaba la pelea tranquilo, dominando tanto en el terreno técnico como en el fajador. Era demasiada pieza para el nacido en León. La condición física del europeo disminuyó notablemente al paso de los minutos.
El aire le faltaba, sus movimientos eran torpes. Era cuestión de tiempo para que el mexicano acabara con el sufrimiento de su valiente colega. Era evidente que Sánchez estaba construyendo una victoria demoledora. Si te está gustando el video, recuerda darle like y suscribirte. Prometemos traerte más videos así. Salvador Sánchez ya se quería ir a ver el final de la novela de la viejita malvada del parche en el ojo. Guiño, guiño. Así que metió el acelerador como solo él sabía hacerlo. Lanzó largas y brutales combinaciones de 5 a 7 bombazos, acompañadas de excelsos ganchos al hígado. Castañón, tambaleándose y retrocediendo hacia las cuerdas, no podía responder. El azteca suelta un soberbio izquierdazo a la mandíbula. ¡Al suelo, Castañón! El ídolo de León se levanta con un último aliento de coraje, pero es evidente que está severamente lastimado. To come to this, the first knockdown of the fight, and it's been so lopsided, where courage cannot substitute for skill, and now Su defensa es nula. El referí, viendo el castigo inhumano que estaba recibiendo, y con toda la razón dijo: «Hasta aquí, señores y señoras». ¡Qué paliza! Gracias por el intento, señor Castañón. Perdió, sí, pero perdió ante un verdadero rey de este deporte, en su apogeo. Roberto Castañón mostró un corazón y una valentía inmensos al atreverse a desafiar a Salvador Sánchez. Su historia es un recordatorio de que, incluso en la derrota, hay heroicidad y respeto. Castañón siguió peleando un par de años más, pero nunca volvió a tener otra oportunidad por un título mundial. La de Salvador Sánchez fue una carrera fugaz y brillante. Fallecería trágicamente menos de un año después, en agosto de 1982, en un accidente automovilístico, dejando un legado imborrable y la pregunta de hasta dónde podría haber llegado. Hoy, 43 años después de este combate, su figura sigue siendo venerada, y peleas como esta nos recuerdan por qué. Me encantaría leer sus comentarios, queridos amantes del boxeo de oro. ¿Conocían la trayectoria de Roberto Castañón? ¿Qué otras peleas icónicas de Salvador Sánchez recuerdan? ¿Y qué piensan sobre el coraje de los boxeadores que, a sabiendas, enfrentan a gigantes?